Hola hermanos, buenas noches, amigos nuestros, personas que se conectaron, porque Dios quiso que se conectaran, así que no le cuelguen. Vayan a escuchar esto, va a ser un tema breve, de solo unos minutos, pero vamos a ver un encuentro que Jesús tuvo con alguaciles, con gente de ley que lo iban a detener, que lo iban a arrestar, porque ya causaba molestia a los religiosos de su tiempo. Así que en Juan 7:45 al 52 vemos ese encuentro, o la referencia que se da de ese encuentro, porque el Señor Jesús vino a encontrarse con seres humanos, con pecadores, con pobres, con enfermos, con gente en necesidad. Y en cada caso el Señor trajo bendición. Y la bendición fue a través de milagros, sí, pero sobre todo a través de su palabra, porque la palabra de Dios es la fuente de poder, es la que trae vida eterna, es la que trae salvación. Así que vamos a ver qué pasó con estos alguaciles en ese tiempo. Leemos la palabra en Juan 7:45. Vean aquí conmigo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo habéis arrestado? ¿Por qué no lo trajeron? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Todos los fariseos respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o alguno de los fariseos, o alguna de la gente culta y preparada? ¿Acaso alguien ha creído en él? Pero esta gente que no sabe la ley es maldita. Y les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, una vez, unos meses antes, y el cual era uno de los fariseos, dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe bien lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña, investiga y ve que de Galilea nunca se ha levantado algún profeta. Pues los religiosos rechazaron al Señor Jesús, aquellos religiosos de Jerusalén, de Judea. Eran hombres muy sabios, eran escribas, eran fariseos, eran miembros del Sanedrín, eran religiosos, eran la autoridad civil sobre Jerusalén, Judea y sobre Israel. Y el ministerio de Jesús fue muy visible porque él no predicaba en una zona oculta, en una cueva, en una montaña. Lo hizo de sí, pero en general sus predicaciones eran multitudinarias. Y cada vez que visitó Judea, o visitó Jerusalén, visitó el templo y predicó en el templo y en las afueras del templo, en las escalinatas, en los atrios y en los patios del templo, de tal manera que la gente lo veía y los religiosos también se acercaban a ver y veían cómo la gente lo seguía con frenesí, cosa que a ellos pues no les pasaba, ¿no? Y se daban cuenta de la tremenda sabiduría que el Señor tenía comparado con el conocimiento de ellos, que se quedaba muy pobre. Y también veían el tremendo poder del Señor que hacía milagros cuando ellos no podían curar ni una gripe. Así que estos religiosos eruditos rechazaban a Jesús, pero más bien porque sentían envidia o porque era temor de perder su posición. Dice: ahora él va a ser el sacerdote, él va a ser el maestro de la ley, y nosotros quedaremos nulificados. Se les entró un sentimiento tan negativo que ya no pudieron apreciar ni gozarse con las palabras de Jesús, aun cuando eran palabras de gracia, palabras de amor, palabras de salvación, palabras de reconciliación. Ellos nada querían saber, porque la envidia era más fuerte, el temor a perder sus privilegios. Terrible, ¿no? Así que en uno de estos días enviaron alguaciles y: arréstenlo, tráiganlo para acá. Y se fueron los alguaciles y llegaron donde el Señor Jesús estaba hablando. Y y no pudieron arrestarlo. Los religiosos tenían la autoridad civil, tomaban las palabras de Jesús y sus milagros como
como una provocación, argumentando un peligro para el pueblo. Decían, es que es peligroso, si él junta al pueblo, los romanos pueden pensar que es una revolución y venir y destruir nuestra ciudad. Pero no, realmente envidiaban su conocimiento y su poder y su influencia sobre la gente. Así que enviaron a los alguaciles para arrestarlo, pero los alguaciles no pudieron cumplir su cometido de arrestarle. Esta fue la reacción de los alguaciles. Dijo, los alguaciles enviados regresaron con las manos vacías, no pudieron obedecer la orden, y la razón es que escucharon las palabras de Jesús y se maravillaron. Eran palabras de gracia, eran palabras de salvación, eran palabras de vida eterna. Y dijeron, no podemos arrestar a este hombre. Está haciendo tanta bondad, está dando tanta bendición al pueblo. ¿Cómo lo vamos a arrestar? Y se regresaron a hablar con las autoridades civiles, que eran los religiosos, y les dijeron, es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Ni los religiosos mismos. Entonces los religiosos se molestaron y dicen, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso alguno de los grandes, alguno de los gobernantes, alguno de los religiosos y fariseos ha creído en él? ¿Alguno? Cree la gente ignorante nada más. Pero entonces Nicodemo, que era uno de los principales fariseos, maestro de la ley, maestro de Israel, dijo ahí, porque estaba presente entre los fariseos, era uno de ellos. Él había ido a buscar al Señor Jesús en la noche y escuchó sus palabras de vida eterna y las aceptó y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Así que allí habló y dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes haberlo escuchado? Porque estaban juzgando a Jesús sin haber hablado con él personalmente, sin hacerle las preguntas que tenían que haberse hecho. Él sí lo hizo, él sí le preguntó, él sí tuvo respuesta, él sí tuvo palabra de vida eterna, él sí la creyó y tuvo vida eterna. Así que hermanos, hay que ponernos en el papel de estos alguaciles, porque también nosotros vamos a escuchar las palabras de Jesús o no las vamos a escuchar. Mucha gente rechaza a Jesús todavía. Digamos que el 80-90% de la población del mundo rechaza a Jesús y lo rechaza sin haberlo escuchado. Seguramente si lo escuchan y escuchan sus palabras de gracia, de salvación, de perdón, de reconciliación, de vida eterna, entonces podrían aceptarlo. Pero lo rechazan sin conocerlo. Si usted no lo ha escuchado, qué bueno que hoy se conectó y pudo escuchar esto. Le invito a leer la Biblia, ¿no? El Evangelio de Juan. Léalo. Y entonces decida si a Cristo quiere rechazar o lo quiere aceptar. Al Señor Jesús o se le rechaza o se le acepta. No hay otro camino. Ignorarlo no sirve. Ignorarlo es como rechazarlo. Así que vale la pena escucharlo. Si las noticias le parecen interesantes, la palabra de Dios es mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más transformadora, mucha más bendición. La palabra de Dios es vida eterna. Así que le invito a leer Juan, el Evangelio de Juan que está en la Biblia. Todos son 21 capítulos, se pueden leer en una hora y una bendición tremenda vendrá sobre su vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias por la visita de Jesús a nuestra tierra, gracias por sus palabras de vida eterna, gracias porque hemos podido escucharlas y leerlas en tu palabra. Ayúdanos a recibirlas bien, a creerlas, a llenar nuestra vida y nuestro corazón de ellas para tener vida eterna. Te ruego por las personas que están conectadas y que han escuchado este breve mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo estos días. Mañana.